sección nos dice que es 2 también por ρ, ¿no es cierto? ¿Por qué 2 por ρ? Sobre delta U por la sumatoria de las y por L, pero cuidado, hay que poner el coseno de phi, hay que poner el factor de potencia de la carga. Bueno, en este caso, ¿qué pasa con el factor de potencia? ¿Qué les parece? ¿Ah? 1, ¿no es cierto? ¿Por qué es 1? ¿Qué es lo que... ¿Ah? Resistiva pura. Es resistiva pura, ¿cierto? Entonces, en este caso, si bien en las cargas me están dando los valores en potencia, ¿verdad? Yo me doy cuenta ahí, me tengo que dar cuenta que el factor de potencia va a ser igual a 1. Porque me están diciendo la potencia que consume, aparte el enunciado decía lámparas incandescentes, alumbrado incandescente, es resistivo puro. Entonces en este caso, bueno, coseno de phi es igual a 1, por lo tanto es lo mismo que si tuviésemos una D corriente continua. Entonces aplicamos ahí la formulita. La caída de tensión no está. ¿Y qué pasa si no está la caída de tensión? La suponemos. ¿Qué suponemos? Estamos hablando de una línea una línea embutida en cañería, ¿sí? Recuerden que todo esto está reglamentado, todo esto tiene una reglamentación municipal, ¿no es cierto? Entonces la reglamentación municipal me dice cuál es la caída de tensión máxima que puede haber cuando se trata de alumbrado y cuando se trata de fuerza motriz, ¿o no? ¿Sí? ¿Cuánto era? Alumbrado, una era de 3% y la otra era de 5%, ¿sí? 3% es para el alumbrado público, 5% para la fuerza motriz. Entonces, cuando a mí no me dan ningún dato, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos tomar, ¿no es cierto?, el valor que dice la reglamentación. Por lo tanto, acá no me dice nada, pero como no me dice nada, voy a decir delta U porcentual igual a 3%, ¿sí? Este es el valor reglamentario. Ese es el valor reglamentario para las líneas de baja tensión de corriente alterna. Bueno, entonces ahora sí, aplico ahí, bueno, pero no tengo, yo le puse la fórmula de la corriente, pongámosla en función de la potencia, ¿no es cierto? La sección del cobre es igual a, si la pongo en función de la potencia, 2 sobre delta U, y cuidado acá, miren, si yo tengo que multiplicar y dividir por la tensión, ¿no es cierto? Multiplico por la tensión, divido por la tensión. ¿Qué es lo que me queda? Sumatoria de Potencia. U por I, L, coseno de phi. O sea que va a ser la sumatoria de la P por L. Está P, U por I, coseno de phi. Ahí ya tengo incluido el coseno de phi en la potencia. ¿Está bien? O sea que si miro, es la misma que usamos para corriente continua, aunque el coseno de phi sea 1 o distinto de 1. Si lo estoy expresando en función de la potencia activa P. Bueno, perdón, acá me faltó la tensión en el denominador. Bueno, cuando reemplazamos y sacamos ahí las cuentitas, ¿qué es lo que queda? Una sección de cobre de 0,86 milímetros cuadrados. Muy baja la sección. ¿Sí? 0,86 milímetros cuadrados. Bueno, ¿qué es lo que adoptamos? Y puedo adoptar uno, ¿verdad? Pero con esa distancia no deberíamos ya ¿cómo? con el factor mecánico. Claro, pero ojo, en este caso, fíjate, vamos a tener que ver la tabla, porque la tabla
me dice, dentro de caños o sobre aisladores distanciados no más de 1 metro. La sección mínima es de 1 milímetro cuadrado. ¿Está? Entonces esto es, y pongámoslo acá, resaltémoslo, ¿sí? Cañería embutida, eso, es una cañería embutida. Entonces no confundir, porque esta no es una línea aérea. ¿Qué es lo que pasa? No hay que tirarla, o sí, hay que tirarla, pero ahora ¿con qué hay que tirarla? Con la cinta pasacable, ¿no es cierto? Hay que pasar la cinta ahí a través de los caños, ¿no es cierto? Y después hay que agarrar los cables en la puntita de la cinta y hay que traer la cinta. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces ahora cambia la cosa. Me dice 1 milímetro cuadrado. Bueno, decimos, bueno, adoptamos, hagámoslo, adoptamos el valor mínimo. Aparte me dio 0,86, ¿no? 1 milímetro cuadrado. Esto es lo que adoptamos. Bien. Sección de cobre de 1 milímetro cuadrado. Y si vamos a las tablas, ojo, no hay que ir a la tabla 7, sino que hay que ir a la tabla 5. Y la tabla 5 me da, sí, dice A y B. El término A me da la sección y el término B me da la corriente. Para 1 milímetro cuadrado me da una corriente de 8 amperes. O sea que la I admisible es de 8 amperes. 1 milímetro cuadrado soporta hasta 8 amperes. Bien, y tenemos que ir y sacar el valor máximo, ¿no es cierto? El valor máximo me va a dar, sería 2000, ¿no es cierto? Claro, el I máximo van a ser la suma de las potencias, en este caso 2000 watts dividido los 220 voltios. Y esto queda 9,09. 9,09. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó? No verifico. Y admisible la temperatura me faltó acá, de todos modos no va a dar, no importa. Y admisible corregida van a ser los 8 amperes, directamente lo ponemos acá. Me faltó el corregir por temperatura, ¿no? 35 grados me dice, ¿verdad? Pues la I admisible corregida son los 8 amperes que da la tabla multiplicado por el factor. Pero el factor ahora, ¿cuál es? Y es el de la tabla que está, la número 6. No sé si ustedes tienen la tabla con esos números. Yo estoy viendo esta fotocopia que es la fotocopia del reglamento. ¿Está? Entonces esta tablita me dice que para 35 grados centígrados el factor de corrección por temperatura es de 1,13. O sea que los 8 amperes los tengo que multiplicar por 1,13. No llega ni a... ¿Cuánto eso les queda? ¿Cómo? 9,04. Ajá, estamos ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí? ¿O le ponemos 1,5 milímetros? Siempre ahora, acá fíjese, criterio económico, pura y exclusivamente, criterio económico. Podríamos decir, sí, pero ahí sí, casi estamos. ¿Está bien? Pero a ver, ¿cuántos metros tengo? 15, 30 metros. 30 metros, 2 cables, son 60 metros. 60 metros de 1 milímetro cuadrado y 60 metros de 1 milímetro, de 1,5 milímetros cuadrados. Es
mucha la diferencia en plata, no vale la pena, es decir, lo dejo ahí, me quedo justo y por ahí algún día la temperatura supera este valor y se me termina quemando la línea. ¿Vale la pena? No vale la pena. Entonces en este caso, debido, ¿no es cierto?, a ese criterio que nosotros debemos tener, decimos, bueno, no lo vamos a dejar ahí, por lo tanto adoptamos una sección de 1,5 milímetros cuadrados. Entonces ahora sí se va a verificar, porque la I admisible corregida va a ser igual, en este caso la I admisible ahora es de 11 amperes. 11 amperes multiplicado por el mismo factor, que es 1,13, la temperatura es la misma, y esto me va a quedar algo así como 12,4 amperes. Por lo tanto, la I admisible corregida es más grande que la I máxima. ¿Sí? Por lo tanto, verifica. Igual, profe, el de 1 milímetro ya prácticamente no sé si no se puede utilizar. ¿Cómo? El de 1 milímetro, solamente para retorno y en algunos municipios. Sí. Para el retorno, para las bajadas, por ejemplo, para las luces, ahí es donde se utiliza 1 milímetro. Y en algunos municipios, en otros no te lo... En capital creo que no, por ejemplo. Ya no, 1,5. Ajá. Sí. Entonces, esto, como les digo, siempre hay que, lógicamente, ajustarse a lo que dice la reglamentación, ¿no? Siempre ajustarse a la reglamentación. Por eso, en este caso, bueno, de 1 a 1,5 y no hay diferencia de plata, no vale la pena dejarlo con 1 milímetro. Bueno, vamos al otro. El 9 está resuelto. Vamos al número 10. Número 10. Determinar la sección del conductor necesario para alimentar una electrobomba monofásica de 10 HP. Potencia 10 HP con rendimiento 0,82 y coseno de pi 0,8, que se encuentra instalada en un ambiente cuya temperatura máxima es de 50 grados centígrados. Se utilizará conductor aislado y protegido con material de PVC, montaje en aire libre, o sea que es una línea aérea. Distancia de conexión 16 metros, distancia entre soportes 8 metros, conductor de cobre, caída de tensión según normas municipales. Bueno, o sea, según normas municipales, delta U porcentual 5%. ¿Sí? Distancia a la conexión 16 metros. O sea que lo que tenemos es esto. Acá tenemos un motor de corriente alterna. Acá tenemos 16 metros de longitud. Bueno, y acá tenemos un soporte ahí a los 8 metros y el otro lo tengo ahí a los 16 metros. Bueno, fácil. Esto me va a dar
Bueno, la forma. Vamos con la forma. En este caso, la sección 2, rho, delta U sobre U, me están dando la potencia multiplicado por P por L. ¿Sí? L igual a 16 metros. Bueno, la potencia P es la potencia absorbida. ¿Sí? P es la potencia que cede, ahí vamos a poner la potencia absorbida. Recordemos que esa potencia absorbida va a ser igual a la potencia P dividido el rendimiento. ¿Está? Bien. Resolvemos. Y ahí Bueno, resolvemos y esto nos va a quedar una sección de 2,14 milímetros cuadrados. Entonces acá me queda una sección 2,14 milímetros cuadrados. ¿Cómo? Debería estar. Monofásica, y lo sacamos con ¿no? ¿Cuál es la tensión monofásica? Los 20. ¿Ah? directamente la 20. Claro, por eso te dice que alimenta una bomba monofásica, ¿no es cierto? O sea, a ver, estamos calculando una línea para nuestro sistema eléctrico. En el momento que ella te dice, si quieren la ponemos, 220 voltios, ¿por qué? Porque dice monofásica. ¿Está? Monofásica. Por ahí nos va a decir también, calcular la línea trifásica de corriente alterna y no nos dan la tensión. Trifásica, 380 voltios, ¿sí? No hace falta, se sobreentiende. Bueno, Pero la sección esa no se la va a adaptar, la potencia de... ¿cómo? No se va a adaptar la potencia esa en la sección esa muy chica. ¿Por qué? Y si son entre coeficientes son algo casi de 10 kilowatts. Algo de... ¿Esto? ¿10HP? Sí, a kilowatts sobre el coeficiente. Y Son 10 HP, 9 kilowatts. 10 HP son 700... 46. Son 10 por 7, 46. Te van a quedar Son 9 kilowatts aproximadamente. con el rendimiento, son 9 kilowatts más o menos. ¿Sí? Dividido 20 son 41 amperes. Está bien, pero por eso, ahora vamos a la verificación. Esto es lo que dio la sección. La que calculamos ahí. Esto, por eso. Este valor, ¿cuánto da este valor? Cuando reemplazamos, acá está la potencia absorbida, da 2,14 milímetros cuadrados. O sea que con 2,14 milímetros cuadrados se te verifica, ¿qué cosa se te está verificando? La caída de tensión, nada más. ¿Está? Sí. Entonces ahora vamos a hacer todas las verificaciones como siempre. Empezando, a ver, 2,14, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la sección que adoptamos? Adoptamos... Sí, profe, Sí, ahí en lo de la sección no habría que tener en cuenta el coseno de phi también, ¿a dónde? la sección. Es que está incluido en la potencia, Ah, ¿sí? sí, O si querés, agarrar con esta potencia absorbida, con la tensión y el coseno de phi, calcular la corriente. Y calcular la corriente y poner acá tensión por corriente por coseno de phi y vas a estar poniendo la potencia de nuevo. Claro, ¿Te das sí, sí, cuenta? sí, sí. O sea, ya está incluido en la potencia. Bueno, ¿qué adoptamos entonces? Fíjense, esto, primero que nada, acá, es aérea, ¿cuánto tengo acá? 8 metros. Entonces, si es 8 metros, yo de antemano ya sé que la sección mínima, que no voy a adoptar una sección mínima, ¿a cuántos milímetros cuadrados?
8 metros de separación entre postes. Resistencia mecánica, ¿no? ¿Cuánto es para menos de 10 metros? ¿No? 6 era para más de 10 metros de separación entre soportes. ¿Ah? La tablita nos dice que es de 4 milímetros cuadrados la sección mínima. Dice, a la intemperie sobre aisladores distanciados entre 1 y 10 metros. ¿Cuánto? 4 milímetros cuadrados. Entonces acá no voy a adoptar una sección inferior a los 4 milímetros. Sería ridículo porque voy a verificar todo. Póngale que se me verificó todo. Después decimos, no, pero la sección mínima para la resistencia mecánica es 4 milímetros cuadrados. Entonces partimos de ahí, lógicamente. Sección de cobre, 4 milímetros cuadrados. Bueno, y ahora sí verificamos, ¿no es cierto? Verificamos. ¿Qué cosa? Ahí, la corriente admisible. La I admisible para este caso, la I admisible es de 30 amperes. 30 amperes. Y ahora debo corregir, ¿no es cierto? Y admisible corregida, los 30 amperes multiplicados por el factor 50 grados centígrados. 50 grados centígrados es 0,79. Esto por 0,79, que es lo que nos va a quedar. Esto nos va a quedar 23,7 amperes. O sea que esta es la corriente máxima o la corriente admisible del conductor de 4 milímetros cuadrados. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos? La corriente máxima. ¿Cuánto vale la corriente máxima? Ahora, ahí donde aplico el coseno de phi que me dieron, ahí lo voy a, ¿para qué? Para poder calcular la corriente. Entonces vamos a tener que la corriente va a ser igual a la potencia absorbida sobre la tensión y coseno de phi. Ahí saco el valor de la corriente, ahí utilizo el valor del coseno de phi. ¿Sí? Bueno, esto nos queda una corriente máxima de 51,7 amperes. ¿Sí? 51,7. Claro, no da, ¿no es cierto? Mucho más grande esta corriente. Esta sería la I máxima, pongámoslo. Por lo tanto, en este caso, la I admisible corregida es menor que la I máxima. Por lo tanto, no verifica. Bien. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos al inmediato superior. Pero si quieren también acá podemos ir directamente a la sección del conductor que va a verificar. ¿Cuál sería el procedimiento? Para no ir, supongamos que, qué sé yo, estamos con una sección muy baja y después vamos a ir a la que sigue, no se verifica. Vamos a la que sigue, no se verifica. Vamos directamente a la que se verifica. Y para eso vamos a la tablita, ¿no es cierto?, de corriente. Entonces yo digo, ¿qué corriente máxima tengo? 51,7. 51,7 y yo busco acá 51, por ejemplo, tengo 10 milímetros cuadrados. 10 milímetros cuadrados de sección me da 54 amperes. Pero tampoco nos sirve por el coeficiente. Claro, pero eso lo tengo que multiplicar exactamente. Lo tengo que multiplicar, esos 54 lo multiplico por 0,79. ¿Cuánto me queda? Me queda por debajo. Entonces tampoco me sirve. O sea que fíjense, hubiéramos ido de 4 a 6, de 6 a 10 y no se nos verifica. Vamos a 16 milímetros cuadrados. 16 milímetros cuadrados tengo 72. 72 por 0,79, ese 56, 57 amperes. o sea que estoy por encima de la corriente. Entonces directamente decimos, adoptamos, sí, esto es, tomamos un atajo ahí, ¿no es cierto? Sección de cobre 16 milímetros cuadrados. Entonces ahora sí, volvemos a hacer lo mismo. Tengo que la I admisible corregida directamente va a ser igual a
72 amperes, y esto lo multiplico por 0,79 y esto va a quedar 57 amperes. Por lo tanto, y admisible y corregida, más grande que la I máxima, entonces acá sí se verifica. Bien. Número